soy papá. Hola Franco, ¿cómo estás? Hola chiquito, hermoso bebé. ¿Cómo te portas hoy tan bien? La idea es platicarles un poco de cuál es el caso, cuál es la historia de nuestros dos bebés, de nuestros dos milagros, y también un poco pues pedirles su ayuda, que puede ser de muchas formas. Entonces un poco contarles el caso de dónde estamos y cómo llegamos aquí y compartir con ustedes esta historia. Ok, pues la historia comienza hace muchos años. Yo conocí a Carla y pues desde la primera vez que la conocí supe que ella era la persona especial que yo estaba buscando. Algunos meses después quisimos empezar a tener familia y veíamos que por alguna razón no se daba. Así que buscamos ayuda, buscamos que hicieran algunos análisis o saber si todo estaba bien. Y pues ahí nos dimos cuenta o nos platicaron que había algunos problemas y que no iba a ser fácil que pudiéramos tener unos hijos nuestros. Sí llegó un momento en donde pues incluso pensamos en, oye, ¿por qué no adoptamos, verdad? Sí, también. E incluso fuimos al DIF, nos informamos y estuvimos a punto, pero pues era una decisión muy importante. Y Carla dijo, oye, pues antes de tomar esta decisión tan importante yo quisiera hacer un último intento. Y pues hace por ahí de septiembre nos dieron la noticia de que sí estábamos embarazados, y que venían 2 pequeños milagritos ahí. Y pues después de eso, al poco tiempo, pues yo me quedé sin trabajo, entonces pues fue una situación también compleja. Pero pues con esta alegría, entonces pues de Monterrey nos venimos aquí al DF, donde parecía que había una oportunidad, y pues la advertencia del doctor es pues que esto podía adelantarse en cualquier momento o que podía suceder, que era un escenario que debíamos contemplar. Y pues estando cerca de la primer meta, que era la semana 28, pues un día de la nada pues Carla me llama al celular y me dice, oye, algo está sucediendo porque parece que ya se adelantan los bebés. Y pues en ese momento pues corrimos al doctor. El doctor nos dice, sí, efectivamente se adelantan los bebés. Nosotros habíamos investigado pues cuál era la mejor opción de hospital para este caso que nos habían pedido que era posible. Tan prematuros. Y nos dijeron que había un hospital que era el mejor para este tipo de casos, que tenían su mayor nivel de sobrevivencia, etc. Sabíamos que nuestro seguro no lo iba a cubrir del todo, entonces pues era algo que ya sabíamos, pero pues en este caso no pensamos 2 veces Claro. y dijimos pues que sea lo mejor. Que sea que tenga que ser, sí. Y bueno, pues esto sucedió hace casi ya 2 semanas. Los bebés casi están a punto de cumplir las 28 semanas. Y están luchando día a día por su vida, luchan batallas impresionantes. De la mano de Dios sabemos que Él es el que está ahí con ellos y gracias a Él están ahí. Ahí lo que dice el doctor, pues, que desde el momento en que nacieron y cómo nacieron, pues ya han sido un par de milagros, porque a ellos no les pusieron, hay una medicina especial para madurar sus pulmones, no les dio tiempo de darle eso. Obviamente han estado en incubador, en terapia intensiva, con respirador, pero como dice el doctor, es una cosa de día a día, minuto a minuto, y ellos están haciendo su parte y lo están haciendo muy bien, y pues ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Te vamos a cantar esa canción que nos gusta mucho, que nos daba muchas esperanzas, pensamos que Dios nos la sabe mandar. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué.
luz llegó a mis ojos, la luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes